En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Haznos dóciles a este mismo Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, nuestro Padre y Señor, santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Estoy muy contento de estar con ustedes y agradezco mucho esta amable invitación que se me ha cursado providencialmente, conociéndonos por los medios cibernéticos, como ahora pasa, sin tener en cuenta fronteras ni distancias, y me honro en participar espiritual y de alguna manera también física, por lo menos visual y vocalmente, sobre todo sacerdotalmente, en este retiro, hermosa iniciativa, un retiro sobre San José bendito, el glorioso patriarca, nuestro Padre y Señor San José, en esa casa de retiros, Casa Betania, en La Falda, en Córdoba, Argentina, donde sé que están reunidas muchas personas adultas de diversas procedencias, condiciones, y esto el Señor lo bendice grandemente, porque se unen para orar, se unen para formarse en nuestra santa fe católica, se unen para ser mejores, para cumplir más cabalmente los mandamientos de Dios nuestro Señor, de la Santa Madre Iglesia, y para después ser mejores en sus profesiones, en sus familias, en su estado. Yo soy un pobre sacerdote que no tiene más aval en este caso que querer mucho, en todo caso muchísimo menos de lo que él se merece y yo le debería, pero querer mucho a mi Padre San José. Llevo su nombre, me llamo Alberto José González Chávez. Nací en 1970 en Badajoz, en Extremadura, la tierra de los conquistadores. Y a los 25 años, después de haberme formado en el Seminario Metropolitano de Toledo, que es la archidiócesis primada de España, fui ordenado sacerdote por la imposición de manos de un gran hombre de iglesia en España, en aquellos tiempos difíciles del posconcilio, el cardenal primado don Marcelo González Martín, ya en el cielo. Y después de ese tiempo de seminario y de ordenarme, justos cumplidos los 25 años, pues fui enviado a unos pueblos pertenecientes a esa archidiócesis de Toledo en Extremadura, y estuve 8 años como párroco rural, muy feliz. Después fui enviado a estudiar a Roma 2 años teología espiritual. Regresé a la diócesis, se me encomendaron otras pequeñas parroquias donde solo estuve 3 meses y volví a enlazar mi periodo romano, que había sido muy poco interrumpido, ya trabajando durante casi 9 años en la Congregación para los Obispos, en la Curia Vaticana. Después regresé y estuve un periodo también de 6 años como delegado de vida consagrada en Córdoba. Y me dedico mucho a la predicación, a la escritura, y últimamente, aun siendo muy profano y muy justito en estas materias, también a la
predicación, digamos así, porque así es en efecto, a través de estos medios. Y es a través de este medio como tomo contacto con ustedes, gracias a los organizadores, al Padre Carlos, y yo agradezco esto mucho. Se me ha pedido hablar de San José, pero de un tema muy querido, como es la pureza de San José. La pureza de San José. He hablado mucho y he dado muchas conferencias sobre San José. Pueden encontrarlas en mi canal de YouTube, y porque también a veces otros canales y programas me han pedido estas colaboraciones, intervenciones que yo he prestado con sumo gusto y he tocado, iba a decir casi todos los temas, esto es imposible, pero he tocado muchísimos temas de nuestro Padre San José. Por supuesto, el tema de su virginidad. Pero hoy se me pide abordar un tema que en principio es mucho más amplio que el de la virginidad o la castidad, que es el tema de la pureza de San José. Me gustaría hablarles de muchas cosas, pero en el estrecho margen de tiempo que tenemos, no hay lugar para ello. Me gustaría recurrir, y espero poder hacerlo un día, desgranándolo un poco, a una obra muy bonita, sencilla, del padre Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, Carmelita Descalzo, el confesor y el carmelita más querido por Santa Teresa, junto con San Juan de la Cruz, pero de alguna manera con el padre Gracián tuvo más confianza por todos los avatares fundacionales de su reforma. Un hombre muy completo, después fue expulsado del Carmelo Descalzo injustísimamente, y una biografía muy novelesca y muy prolífico como escritor. Y en medio de esa gran producción literaria tiene una obra titulada La Josefina, naturalmente dedicada toda entera al patriarca. El mismo título lleva la obra de un autor casi contemporáneo, un poco anterior, un peculiar fraile lego franciscano que era al mismo tiempo un gran especialista en medicina y en farmacia, Fray Bernardino de Laredo, sevillano, de inicios del siglo XVI. Gracián es más bien de la segunda mitad del siglo XVI, incluso inicios del XVII. Bueno, pues Fray Bernardino de Laredo tiene una obra muy interesante, siendo lego, quiso permanecer sin cantar misa nunca, que es La subida del monte Sión. Y como epílogo de esa obra se venía colocando, aunque es independiente, otra obra llamada también igual que la del padre Gracián, La Josefina. Y después hay muchos otros tratados, pero quiero recurrir para hablar de la pureza de San José a una de las obras fundamentales, muy interesantes, muy teológicas, muy como que es un dominico el autor, muy escolástica en su organización sistemática, en la exposición de sus conceptos, que es la famosa Suma de los dones de San José de Fray Isidoro de Isolanis, de quien ya hemos dicho que era dominico. Unos le llaman Isolanis, otros Isolano. De inicios, muy inicios, nacido a finales del siglo XV, y su producción comienza a inicios del siglo XVI. La Suma de los dones de San José, que es la obra a la que me refiero, ve la luz en Pavía. Isolano era de Milán, italiano. Y no vamos a hacer historia ni de la obra ni del autor porque nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ir a la parte tercera de esta obra,
el capítulo, tengo 3 capítulos señalados, pero recurriremos primero al capítulo 11 de la parte tercera de la suma de los dones de San José de Isidoro de Isolano. Este capítulo 11 está dedicado al don de la pureza en San José. Y empieza diciendo Isolano a nivel religioso, a nivel sobrenatural, definiendo lo que es pureza. Nosotros remontémonos un poquito antes, al nivel natural. Pureza es, diríamos así, simplicidad. Pureza es ausencia de mezcla. Pureza es genuinidad. Pureza es autenticidad. Pureza es originalidad. Lo que recibe mezcla, lo que tiene influjo, lo que está imbricado, ya no es puro. No es que sea impuro en el sentido negativo, en el sentido peyorativo, pero está mezclado. En este sentido, religiosa, espiritualmente hablando, pureza es limpieza de alma. Estaría relacionado con la bienaventuranza de nuestro Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A veces esta bienaventuranza se ha identificado demasiado en exclusiva con la castidad corporal, con la limpieza de cuerpo. Pero no es esto lo que dice nuestro Señor, sino los que verán a Dios son los que han vivido con un corazón puro, como rezamos en el Salmo 50, el Miserere. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame interiormente con un espíritu firme, o sea, con un espíritu que no se desvía, con un espíritu recto. Rectitud en este sentido es sinónimo de pureza, por eso hablamos de pureza de intención o de rectitud de intención. Bien, pues pureza es limpieza de alma. ¿Y cuándo está limpia un alma? Cuando es reflejo de la faz de Dios, puesto que el hombre está hecho a su imagen y semejanza, y su divina majestad tiene derecho a reflejarse en ese alma, en ese hombre que es creación suya. Por tanto, pureza de alma es semejanza con Dios y en este sentido es santidad en cuanto limpieza de pecado. Esto es pureza. Jesús es el purísimo, porque es impecable e impecante, porque ni ha tenido nunca pecado ni ha podido tenerlo. María es la purísima porque ha sido concebida sin mancha, o sea, limpia, la toda limpia, la limpia y pura. Se decía en España a los inicios de la defensa del dogma del siglo XVI, sobre todo en Andalucía, la pura y limpia. Bueno, pues Jesús es el purísimo, el todo puro. Hay un verso referido al bautismo de Jesús, misterio admirable de la innecesaria actitud de purificación del purísimo. Ese verso dice: «Mas ¿por qué se ha de lavar el autor de la limpieza? Porque el bautismo hoy empieza y él lo quiere inaugurar». Bien, Jesús es el autor de la limpieza y es el representante de la limpieza, de la pureza. La pureza es, pues, limpieza de todo pecado. Y ahora ya entra a explicarnos este buen teólogo dominico, Isidoro de Isolano, a explicarnos de qué manera es, en qué modo existe y se da la pureza. Y nos dice que la pureza puede ser triple.
puede ser limpieza total e imposibilidad de pecado. Y esta, como acabamos de explicar, se predica solo de Dios, que por naturaleza es impecable e impecante, o sea, hay una imposibilidad metafísica en el orden del ser de Dios de pecar. Por eso Dios es la absoluta limpieza, es la suma claridad, es la luz sin tiniebla alguna, es todo puro. Santo, santo, santo le invocamos como queriendo decir eterna, infinita, inacabablemente santo, el santísimo, el altísimo, el purísimo. Primera forma de pureza, primer modo de pureza, la de Dios, limpieza total e imposibilidad de pecado. Una segunda forma de pureza es la limpieza confirmada, cuando ya no se puede pecar, pero no por la propia naturaleza de ese sujeto, sino porque ha recibido desde fuera ya de un modo estable esa imposibilidad de pecar. Estamos imaginando ya, por cierto, que esto se refiere a los bienaventurados del cielo. Son para siempre puros, santos, porque han sido confirmados en el cielo en la limpieza de Dios. Y el tercer modo de pureza es la limpieza o la justicia estable, que se posee por un don singularísimo incluso en esta tierra. Pero esta pureza, justicia, limpieza de los viadores, de los mortales, pensemos en algunos santos confirmados en gracia, pues puede ser también a su vez triple, explica Isolano. Se puede tener una justicia, una pureza estable, cuando decimos justicia es sinónimo de santidad, se puede tener una pureza estable en esta tierra, o tres modos, dice Isolano, al que después añadirá un cuarto. O por una singular santificación. Y esto solo se predica de una persona humana, la Santísima Virgen. No solo concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de su purísimo ser natural, sino más llena de gracia santificante que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos. De manera que pureza, santidad, limpieza singularísima, por un privilegio singularísimo no concedido a ningún otro ser humano. Primer modo de justicia estable en esta tierra, el de la Virgen. Segundo modo, por la venida del Espíritu Santo. Y este es el caso de los apóstoles, que quedan limpios, que quedan purificados, que son santificados por el aluvión de fuego renovador de Pentecostés. Y tercer modo, que es de los que ni son María Inmaculada, ni son los apóstoles y los que con ellos estuvieron en el cenáculo, el tercer modo de pureza estable en esta tierra, en el estado de viadores, es por la inhabitación continua del mismo espíritu, como sucede en muchos que conservan limpia la gracia bautismal. Pensemos en una Santa Teresita del Niño Jesús, que era consciente de no haber negado nada a Dios desde la edad de 3 años, de no haber estado más de 3 o 4 minutos sin pensar en Dios en su vida, como ella misma confiesa. A quien le asegura ya de joven carmelita un confesor que puede estar tranquila porque nunca ha ofendido a Dios voluntariamente, con total voluntariedad, porque semideliberados
los pecados veniales nos acechan a todos, menos a la Santísima Virgen. Bueno, pensemos para este tercer modo de pureza, como digo, en una Santa Teresita, en almas muy especiales que desde niños han conservado blanca la vestidura bautismal. Y después hay un cuarto grado de pureza estable en esta tierra, dice Isidoro de Isolano, que consiste en la inmunidad actual de pecado grave. Inmunidad actual, o sea, aquí y ahora, no una inmunidad habitual de pecado grave, porque esto no lo tiene seguro nadie. Pero si yo me confieso semanal, quincenalmente, como muy tarde, frecuento los sacramentos, examino mi conciencia, hago oración, practico las obras de misericordia, mortifico mis pasiones, soy responsable en mi estado, en mi familia, en mi trabajo, soy alegre, pues tengo la certeza moral de que estoy en gracia de Dios. Y ese es el último modo, el más común, el más asequible de vivir en la pureza, la inmunidad actual de pecado grave de todos los que están en gracia de Dios. Bien, me he extendido un poco en esta introducción, pero creo que es necesario tener los conceptos morales, incluso metafísicos, también espirituales, doctrinales, un poco asentados, porque hoy a veces se carece de esto y se tiende a un cierto pietismo espiritualista y hay que sentar las bases. En este caso han sido filosófico-religiosas, morales, comportamentales, podemos decir, también teológicas. Vamos ahora a mirar a nuestro Padre y Señor San José. Más concretamente, no vamos a mirar su, digamos así, su figura externa, su vida, su oficio de carpintero, sino vamos a ir más adentro y vamos a mirar el corazón de José, el alma de José, para bañarnos o al menos ser gozosamente salpicados por la pureza de José. ¿Cómo es la pureza de José? Pues digamos que es una pureza admirable, encantadora, fascinante, arrebatadora, absolutamente perfumada de cielo. Hablamos siempre no de su castidad, que también, porque todo va incluido, sino de su santidad, de su cabalidad, de su integridad, de su simplicidad en cuanto proximidad al atributo divino de la simplicidad. La pureza de José es fascinadora porque es la más próxima a la pureza de la Santísima Virgen. No estamos hablando del grado de gracia comparando el de uno y otra. El grado de gracia solo de Dios es conocido. Estamos hablando, además sabemos que a la gracia de la Virgen no se aproxima nadie, porque está, como hemos dicho antes, no se aproxima, no, mejor dicho, no la iguala a nadie, porque está más llena de gracia santificante que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos. Pero hay alguien que se aproxima mucho, sin ser inmaculado, a la pureza de María, que es nuestro Padre y Señor San José. ¿Por qué? Hay varias razones. La razón más teológica, y debo ser franco y sincero y decir que tan acabada como me parece esta obra de Isolano, he echado de menos, por lo menos de un modo mucho más explícito, esta argumentación. Y es que la pureza de San José, como todos sus dones y prerrogativas, como todos sus privilegios y virtudes, como toda la fortaleza que recibe para desarrollar su misión y llevarla a término, todo brota de su unión al orden hipostático. O sea, como todo en María deriva
de su ser madre de Dios, todo en José deriva de su misión de custodio del Redentor, siendo la única criatura humana fuera de la Santísima Virgen que está inserto en ese plan de redención que conlleva la encarnación y para la cual José es cobertura y amparo, protección, guía, educador, custodio. O sea, la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en una sola hipóstasis, en la sustancia de Dios, que llamamos en teología la unión hipostática. Esta es la grandeza de José. José está hecho para esto, está diseñado, está pensado y es santo para esto. Por tanto, ¿cuál no será la santidad de José cuando es el custodio, digamos así, si valiera esta palabra, el mimador, el cuidador del orden hipostático? Y entonces, en este sentido, tiene que ser purísimo quien había de cuidar y educar a Cristo. María le gestó, le dio a luz, le amamantó, le cuidó, le acompañó, pero el educador, como dirá Santa Teresa con deliciosa palabra castellana clásica, el ayo es como el compañero permanente, el tutor, el que está pendiente de todo, el que le educa, el que le ofrece su influjo, el pedagogo, el que le enseña a andar. José, que vistió, que custodió, decimos, en una antigua y linda oración los sacerdotes al prepararnos, revestirnos y estar en la sacristía disponiéndonos para el santo sacrificio de la misa. O felicem virum beatum Joseph, quidatum est Deum, quem multi reges voluerunt videre et non viderunt, audire et non audierunt, non solum videre et audire, sed portare de osculari, vestire et custodire. A ti, oh José, te fue dado que aquello que muchos reyes quisieron ver y no vieron, y oír y no oyeron, tú no solo viste y oíste al Hijo de Dios vivo, sino que además le llevaste en tus brazos, le besaste, le vestiste y le custodiaste. Podemos añadirle, alimentaste, trabajaste para él, te desvelaste por él, le pusiste en salvo cuando fuisteis a Egipto, fuiste su enseñador en todo, porque Jesús no tiene más herencia física que la de María, pero la herencia comportamental, la elegancia de sus movimientos, su gestualidad facial o con las manos, su manera de hablar, casi un poco, la impostación del timbre de su voz, sus andares, su sonreír, su mirar, todo como varón perfecto que era, pues tendría la impronta de José en el que él se había mirado desde niño, pues que era su padre en la tierra, el que hacía las veces de su verdadero Padre Dios. Bien, pues mereció cuidar, acompañar, educar a Cristo, y por eso su pureza había de ser la más próxima a la de la Santísima Virgen, porque el efecto se sigue más plenamente cuanto más próximo está a la causa. Y si la pureza de María es efecto de estar cerca, la pureza de José, estar cerca de Jesús y de María, nadie ha estado tan cerca como él, por eso su pureza es mayor que la de ningún otro santo. Si la Santísima Virgen fue purísima por estar ordenada inmediatamente a la encarnación de Cristo, San José, que la seguía en esa ordenación, fue el más puro después de María. Además, añade algunos otros razonamientos este autor que venimos siguiendo grosso modo. Otro razonamiento
es que José fue el término del Antiguo Testamento y María el inicio del Nuevo. Bueno, es una versión de él y una manera de entenderlo también. Entonces añade, estuvieron muy unidos María y José, muy unidos, y por tanto la pureza de José fue semejante a la de María, pues la ley se estableció para ensalzar la pureza. Y como la ley vieja daba paso a la ley perfecta, la ley nueva, pues debía ensalzarse esa pureza en virtud del representante que introducía, llevando de la mano a María, la nueva ley. Otro argumento. Donde hay una causa omnímoda, o sea que de todos modos conserva y aumenta la pureza, allí ha de ser más propicia la existencia de la pureza. Fijémonos en una familia muy santa, en un colegio muy bueno, en un ambiente muy depurado. Entonces, en esos lugares donde quisiéramos que estén nuestros hijos, que se críen, que aprendan, hay causas omnímodas que de todos modos lo que se enseña, lo que se ve, lo que se respira, está infundiendo pureza. Y entonces es más propicio que prolifere la pureza. Pues este es el caso de San José. Por su conversación con María y por su convivencia con Cristo. Está en un lugar, en un ambiente, en una órbita donde todo es pureza. Por tanto, en él se da la pureza más cercana a la Santísima Virgen y lo ilustra este autor con la cita de un salmo que dice: con el íntegro tú eres íntegro, con el sincero tú eres cabal. Y por eso, repito, procuramos amistades buenas, sobre todo en la infancia, en la juventud y en toda edad, pero particularmente para aquellos por cuya educación tenemos obligación de velar. Amistades buenas, júntate con este que te harás mejor, con el íntegro tú eres íntegro. José está respirando pureza de la Inmaculada y del purísimo Jesús. Otro razonamiento, ¿por qué es tan puro San José? Porque los ángeles se aparecen a los que son puros, puesto que el ángel es absoluta pureza. Pero vuelvo a insistir, no por ausencia, carencia de carnalidad, por tanto, de tentaciones en este campo, de pecado capital, de lujuria. El ángel no es puro por eso. A veces decimos, es que esta persona, este santo, es puro como un ángel. No, eso está mal dicho. Es puro como un hombre que tiene cuerpo. Y la pureza, en ese nivel de la carnalidad, le cuesta más al hombre que al ángel, que no le cuesta nada. La pureza del ángel es suma simplicidad, suma luz, suma claridad, iba a decir suma santidad, y todo lo que he dicho antes en grado sumo solo se da en Dios. Pero el ángel es el que está contemplando la pureza de Dios y bañándose en ella, y al mismo tiempo, si le corresponde a su coro correspondiente, velando por nosotros los hombres y asistiéndonos. Entonces, los ángeles se aparecen a los que son puros. Y San José y la Santísima Virgen tuvieron las mismas apariciones angélicas, dice este autor, no las mismas, pero las mismas en razón del fin. Los ángeles vinieron a ellos en ambos casos para lo mismo, para que se realizase y se custodiase después el misterio de la encarnación de la unión hipostática. Entonces, la pureza de María y José era parecida si tenían las mismas apariciones angélicas.
Además, otro dato, y entramos ya en la parte corporal, carnal. La Santísima Virgen y San José parecen tener también una pureza semejante, pues sus cuerpos estaban limpios, iluminados por la virginidad. Sus almas eran santas, sus costumbres estaban igualadas por la mutua caridad, sus deseos y sus obras eran por Cristo y con Cristo. Su dignidad, ser madre de Cristo y padre putativo de Cristo respectivamente. Bien, pues, no se recorta realidad a este nombre de Padre de Cristo en José, porque, dice Isolano, cuando las Escrituras le llaman Padre de Cristo, su nombre hace las veces de ese sol que oculta la luz de las estrellas. ¿Cuáles son esas estrellas? Los santos, que lucen en infinitas eternidades por el esplendor de su pureza, puesto que todos fueron siervos de Dios. Pero José, sol que deslumbra por su blanquísima pureza, mereció llamarse padre del Hijo de Dios y ser esposo de su madre, la Virgen Santísima, y ofuscó con la claridad de su alma el brillo de los demás santos, llegando casi a igualar la intacta pureza de su esposa. Esto dice en la conclusión de este breve capítulo que hemos nosotros glosado, mucho más allá de su extensión, en la suma de los dones de San José, Fray Isidoro de Isolano. Es muy simpático porque al final del capítulo, antes de esto que estamos citando, añadía quis es, porque la obra está escrita en latín, quien quiera que seas, qui nova ec forte videntur, qui esce Paulisper. Es muy simpático, dice, oh lector, diríamos hoy, mira tú, el que seas, detente un poco, y si estas cosas que te estoy explicando te parecen nuevas, y en tu alma se van levantando los fantasmas de las dudas, espera un poquito en medio de esta confusión, recuerda lo que el Evangelio dice de San José, y verás que está lleno de insondables maravillas. Y un poco más abajo añade, levanta los ojos de tu alma, apresta tus oídos, deja tu habitual modo de pensar, elévate por encima de todo, con el pensamiento puesto en la fe católica. No dudes, no temas. Verás que la dignidad, santidad y pureza de San José son mayores de lo que esperabas. Y cuando hayas alcanzado la cumbre de esta contemplación, nuestras alabanzas te parecerán humildes. Y te sucederá lo que a Moisés, que cuando bajó de la montaña del Sinaí, con las 2 tablas de la ley en sus manos, no sabía que su faz se había hecho radiante desde que había estado hablando con el Señor. Cuando Dios descubre su faz y contemplamos así su gloria en el mismo esplendor de su forma, nos transformamos de claridad en claridad como llevados por su espíritu. Este fenómeno es el que nos explica este autor. Sucede cuando vamos a bañarnos en ese mar de pureza. Un mar está dentro de un océano. La pureza, la santidad inconmensurable, casi sin fronteras, sería la de María, dentro de la galaxia, de la infinitud de la pureza de Dios. Pero dentro de ese océano está el mar de la pureza de San José. Y cuando vamos a bañarnos en ella, pues quedamos puros como puro es Él. Bien, casi habríamos terminado, pero quiero añadir una consideración sobre las bienaventuranzas aplicadas a San José. En esta tercera parte de la obra, en el capítulo 13, 2 después del que hemos comentado,
y Solano trata de los dones de las 7 bienaventuranzas en San José. Trata más in extenso, en 2 capítulos, de 2 bienaventuranzas, la pobreza y la mansedumbre. Pero después habla de las otras bienaventuranzas en el capítulo 16 y vuelve a hablarnos aquí de la pureza de corazón de San José. Y dice que esa pureza nos viene mostrada por 4 cosas: el efecto negativo, el positivo, la raíz y la causa inmediata. ¿Cuál es el efecto negativo de la pureza en San José? ¿Qué es lo que le falta a San José? Y precisamente por eso que le falta es purísimo. Pues la ausencia de remordimientos en la conciencia, porque es puro de corazón aquel a quien su conciencia no arguye de pecado. ¿Cuáles son los efectos positivos de la pureza de San José? Pues los mismos efectos que producen en nosotros los ángeles. O sea, ¿cuál es el efecto sobre mí de que San José sea tan puro? Pues que me repara, que me ilumina y que me perfecciona. Por eso me conviene ser tan hijo de San José, tan devoto, tan amigo, tan discípulo, tan enamorado de la pureza de San José, porque esa pureza suya barre mi impureza, su limpieza destierra mi suciedad, como me pasa en la relación con la Virgen. San José purísimo me purifica, o sea, me repara, me restaura, me arregla, me recompone, me repara, me ilumina en mis tinieblas, oscuridades, tentaciones, complicaciones, y me perfecciona, como los ángeles, como mi ángel de la guarda. Por eso hay que invocar siempre junto con San José a mi ángel custodio. Efecto negativo de su pureza: ausencia de remordimiento de conciencia. Efecto positivo: repara, ilumina y perfecciona. Raíz u origen de esa pureza de San José: la fe, que es la que purifica los corazones. Y no ha habido un hombre más fiel, más creyente, más colgado de Dios que San José. Y causa inmediata de la pureza: la caridad, porque el que es puro tiene una conciencia recta y proyecta ese corazón limpio en caridad hacia los demás. Dice Solano en este mismo capítulo, y termino, que algunos predicadores de la palabra de Dios no se atreven a hablar de San José por considerar un tanto sospechoso lo que no encuentran literalmente en la Sagrada Escritura. Yo les ruego que abran los ojos y que vean, y se convencerán de que han sido ciegos al no comprender la elevada santidad de San José. Algunos, cuando al llegar el sábado ensalzan la dignidad de la reina de los cielos, presentan a José solo como un buen anciano, pues desconocen la profundidad de los misterios expresados en la Sagrada Escritura, y así pasan por alto estos pensamientos cuando sería necesario profundizarlos más. Debo terminar porque se cumple el límite de tiempo que me han puesto. Tengo aquí otra obra interesante, es la tesis doctoral de el doctor Francisco Canals Vidal, un muy digno y respetable señor, estudioso de San José, entre otras cosas, español, catalán, y es un libro muy interesante, editado en la editorial Balmes, en España, y hablando en su capítulo, porque es todo basado en la Sagrada Escritura, el capítulo que dedica José, hijo de David, trae una cita de Bossuet. El primer panegírico de San Joseph, el primer panegírico de San José, la parte primera del gran Bossuet.
La pureza de María no solo es el depósito, sino también el tesoro de su casto esposo. Ella le pertenece por derecho de matrimonio. O sea, José es puro porque tiene el patrimonio, se suele decir la parte del pater familias, pero en este caso el patrimonio es el que aporta María. María ha invadido el mundo con su pureza, es la purísima. María es la azucena que se ha desplegado con un aroma del todo sobrenatural, y el primero que se baña y empapa y embriaga de esa fragancia es el humilde carpintero, su esposo castísimo, José de Nazaret, nuestro Padre y Señor, patriarca glorioso y excelso del pueblo de Dios. Ante él inclinamos nuestra frente, llenos de gratitud, de sentimientos muy nobles y limpios y puros, de veneración ante un hombre tan puro y tan limpio. Yo no debo extenderme más, pero les aseguro que ha sido un placer, como siempre lo es para mí, hablar de aquel a quien mi querida abuelita nunca nombraba a secas, sino siempre San José bendito, porque le tenía siempre en los labios, puesto que otros santos socorren en alguna necesidad. Este glorioso santo, sé por experiencia, dice la gran Teresa de Jesús, que socorre en todas. Por tanto, encomendémonos a él, hoy en especial pidiéndole la virtud de la pureza, o sea, de la limpieza de corazón, de la nobleza de alma, de la integridad en nuestras pasiones, que seamos todos de Dios, solo de Dios, y que se cumpla en nosotros un poquito al menos como se cumplió plenísima y perfectísimamente en María y José. Bienaventurados los limpios, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Que Él les bendiga, yo también les bendigo con sumo gusto, pidiéndole a San José que tome mi pobre y torpe pero sacerdotal mano para bendecirles in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.